Tomar una decisión se torna fácil cuando existe una opción buena y otra mala. Bueno, esto cambia cuando una es conocida y la otra es incierta. No significa que sea buena la primera de las opciones. Digamos que es la mala conocida, pero la otra opción es buena por conocer. ¿En qué consiste tomar decisiones? ¿Es lo mismo tomar decisiones laborales que personales? ¿De nada sirven las decisiones que tomamos en el trabajo para luego aplicarlos en nuestra vida? ¿Podemos entrenarnos para tomar decisiones? Bienvenidos a cómo pasar a retiro de una fuerza de seguridad y tomar la decisión de emprender nuestra vida. Buenas gente, bienvenidos seres humanos a cómo pasar a retiro de una fuerza de seguridad y emprender el camino propio. Un podcast en que cada semana compartiremos herramientas específicas de mentalización y acción para ayudarte a construir y transitar un puente entre trabajar en una fuerza de seguridad y el gran paso de emprender tu vida. Ya sea que quieras retirarte con los años o sin los años para la de retiro la pensión, te puedo asegurar que tenés muchísimo que ofrecer a este mundo. Tus habilidades incorporadas a través de la experiencia, sea de 5, 10, 30 años de servicio, incluso si ya dejaste de trabajar en una fuerza de seguridad, reitero, tu experiencia vale enormemente, ya que el haber pasado por una fuerza de seguridad en un mundo tan complejo adquiriste fortalezas únicas y es por eso que queremos ayudarte y acompañarte con orientación laboral y emocional para que a esas fortalezas puedas sumarles técnicas y estrategias que te permitan diseñar y accionar una mejor calidad de vida, consiguiendo disfrutar de tiempo para vos y tus seres queridos. Es por ello que te agradezco enormemente que hayas dado play y me estés escuchando. Mi nombre es Mario Poterala, anfitrión de este programa, y te doy la bienvenida al episodio número 16, donde hablaremos de las decisiones y la decisión, de esos momentos donde debemos tomar decisiones pero le damos vueltas y vueltas. Bueno, pero antes de seguir te recuerdo que podés ser anoticiado de cada episodio que publiquemos siguiéndonos en Spotify, YouTube, la que sea tu plataforma favorita, y también si querés saber más de nosotros, nos podés encontrar en comopasararetiro.com, donde al suscribirte a nuestra comunidad en forma gratuita, nombre y correo electrónico, podés acceder a un pack de herramientas que te será de ayuda en este proceso de emprender tu vida, que no es otra cosa que mirar tu futuro pero con decisiones presentes. Bueno, vamos con el programa de hoy. Tomar una decisión en realidad es elegir un camino para ejecutar una acción. Es una estrategia para ejecutar una acción. Y esta elección se debe dar entre variables posibles. Esto quiere decir que se nos presentan diferentes alternativas, al menos dos, pero tenemos que elegir una, y solo una. Y elegir ese camino o estrategia no consiste en elegir, azarosamente esa estrategia, al estilo de Tim Marín de Dopingüe, no, sino que se siguen dos etapas, podríamos decir, básicamente. Por un lado tenemos que analizar y dentro de esto valorar las opciones, y la segunda etapa es la de ejecutar. Ejecutar, hacer. Porque el tomar una decisión requiere siempre una ejecución, una acción. Y es esta parte la que tiene quizás no, es la que tiene mayor dificultad. ¿Por qué? Porque aparece la famosa y rumiante incertidumbre. Rumiante, viene de rumiar, que es el acto que realizan algunos animales, como las vacas, por ejemplo, al darle vueltas y vueltas al bolo alimenticio y nunca tragárselo. Bueno, esto se asemeja a las vueltas y vueltas que muchas veces le damos nosotros a ideas o pensamientos y nunca terminamos de tomar una decisión. Dicha incertidumbre es un estado que genera bloqueos psicológicamente. Suele generar o puede generar bloqueos.
Y decimos que generan bloqueos porque es uno de los componentes que no puede faltar a la hora de decidir, que es la incertidumbre. O sea, no puede faltar jamás la incertidumbre. Si no, todo sería muy, muy fácil, ¿no? Muy fácil en esta vida y no tendría el mismo valor. Ahora, el manejarse en entornos inciertos es parte de nuestra vida. O sea, lo que produce bloqueos no es el hecho de que cada vez que tengamos que decidir hay incertidumbre, sino que cuando esto se intensifica. Pero bueno, ahora lo vemos más adelante. En el caso de trabajar en fuerza de seguridad, muchas veces significa, bueno, vivir con la incertidumbre al 100%. Y con el pasar del día normal, fuera de una fuerza de seguridad o nuestra vida personal, podremos decir también, convivimos también desde la primera hora de la mañana hasta que nos acostamos con un margen de incertidumbre, ¿sí? Si nos ponemos a analizar, siempre tenemos que decidir. Y ni hablar cuando tenemos que tomar decisiones que podríamos decir que son o los ponemos como eventos importantes de nuestra vida, aunque en realidad, como siempre decimos, tenemos que trabajar en un proceso. Pero imagínense, ¿no? Que cruce la idea, el no saber exactamente qué te va a pasar si, o cuáles son las consecuencias de pasar a retiro, por ejemplo, ¿no es cierto? De emprender la propia vida, de gestionar tu propio tiempo, ¿sí? Bueno, estas decisiones de voy por este camino o voy por otro, es algo que genera molestia, inquietud. Pero ojo, una inquietud normal, que puede y debe suceder. El problema, como solemos decir en este espacio, es que, bueno, cuando esa incertidumbre nos lleva a patrones psicológicos como puede ser la ansiedad o los bloqueos, que nos impiden tomar decisiones, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, cuando nos paralizamos, esto ya empieza a ser un problema. Cuando no tomamos decisiones, eso empieza a ser un problema. También es cierto que es el caso extremo del otro lado, cuando tomamos decisiones sin valorar todos los impactos o consecuencias que podemos tener. Y en ese caso lo que hacemos es improvisar, porque bueno, no teníamos ningún plan y quedamos atados a variables puramente externas o digamos puramente de la suerte. Tanto un extremo como el otro generan algunas problemáticas desde el punto de vista psicológico. Y esto es lo que a mucha gente, o sea, de lo que mucha gente se queja. De la toma de decisiones o digamos, o se paraliza, es decir, la elude, porque tomar una decisión no es simplemente tomar una decisión entre una cosa buena y otra mala, sino que implica tomar una decisión con cierta probabilidad y desechar la otra también que tiene también un margen de éxito, ¿sí? Y entonces ante esta situación puedo analizar y paralizarme, que en realidad analizar es algo bueno, después lo veremos más adelante, pero el paralizarte no, sino que deberías pasar a la acción. Pero el otro extremo tampoco funciona, ¿sí? El de mandarte inconscientemente, podríamos decir. Después puedes quedar como el héroe, la heroína, pero bueno, también es cierto que esto ya no depende de vos, sino de variables externas. Y esto no puede ser una actitud de rutina, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de decisiones, o la decisión, y sobre todo en este espacio donde trabajamos con la orientación laboral, es porque hay una pregunta previa. Y entonces a esa pregunta sería, bueno, por ejemplo, ¿pido la disponibilidad o espero un ascenso que podría darse a fin de año o a fin del otro año? Si me voy, gano en tiempo para mi familia, ¿sí? Pero si me quedo, puedo ganar más dinero y con el tiempo, con ese dinero, puedo inscribir a mi hijo en un mejor colegio o mandarla a mi hija a una mejor universidad. Bueno, el tema es que después cuando ella vaya a la universidad, ¿será que valorará eso que yo hice o valorará el tiempo que le di? Bueno, y así miles de preguntas que van surgiendo con un solo tema, que es por ejemplo el pedir el retiro. Pero puede pasar con emprender a la par de trabajar en la institución. La decisión fácil de entrada es decir, hoy tengo el dinero para mi vida, estoy en actividad, después veremos en el futuro, ¿no es cierto? El tema es qué pasará con el futuro. Si me pongo a emprender ahora, podré ganar dinero y confianza en que puedo emprender mi propia vida. Pero si espero a irme para emprender, tendré más tiempo en la actualidad para disfrutar de espacios de distracción y demás. Pero en el disfrute actual este disfrute actual puede impedirme o dificultarme bastante el día de mañana para empezar de cero a emprender. Es así, son los pros y las contras
Y en el medio de estas valoraciones que uno puede hacer, uno tiene que tomar decisión, ¿sí? La vida está llena de decisiones. Por eso que trabajar en relación de dependencia, y más en una fuerza, tiene ese doble sentido, ¿sí? Por un lado, comodidad en una parte, podríamos decir, ¿sí? En una parte actual, en que no debo tomar gran parte de las decisiones de mi vida. Pero si nos acostumbramos demasiado a esa comodidad, reitero, no es una comodidad consciente, pero cuando nos ponemos a analizar estamos viendo que varias de las decisiones de nuestra vida se las dejamos que tome la institución, ¿no es cierto? Y esto hace que después corramos el riesgo luego de que en esa otra parte de la vida que implican muchos años, ¿sí? Muchos años después que nos vamos, nos cueste nuevamente mucho afrontar esa incertidumbre, poder manejar esa incertidumbre. Por eso es que la invitación que hacemos desde este espacio es tratar de no evitar estas situaciones incómodas, entre ellas la incertidumbre. ¿Qué va a suceder? Bueno, enfrentarla, mirar a la cara y como siempre decimos, charlar un poco con ella. Ahora, ¿por qué nos costaría tanto tomar decisiones? ¿Es por miedo a fallar, será? ¿Por miedo a equivocarte? Quizás algo de eso existe, pero deberíamos antes profundizar un poco más, porque esta clase de disyuntivas se puede dar tanto en la vida personal como profesional, ¿sí? A ver, esto no significa que se da en un estado completo, o mejor explicado sería, no significa que nos pase en todas las áreas de nuestra vida. Ya que, a ver, si nos referimos al hecho de fallar, que se relaciona en ese terreno concreto con la falta de autoestima, ¿no es cierto? La falta de confianza en uno mismo. Esto puede tratarse de decisiones a nivel íntimo o cuestiones emocionales, sentimentales, que a ciertas personas les cuesta mucho porque en ese tema sienten más falta de autoestima. Pero sin embargo, esa misma persona quizás puede tomar decisiones laborales con una fuerza contundente, ¿sí? Y con mucha determinación. También puede darse lo contrario. Es decir, hay personas que se manejan muy bien en el terreno personal y no tanto en el terreno laboral, en la toma de decisiones donde son más quizás personas dubitativas, sumisas, que esperan tomar decisiones basadas en decisiones de algún jefe, de alguna jefa, líder formal o informal, ¿no es cierto? Pero en ambos casos, sea por la experiencia de los trabajos que realizamos acá en esta plataforma y las investigaciones que se realizan en este campo del trabajo y la toma de decisiones, se puede tratar tanto de autoestima o de falta de tolerancia a la incertidumbre, ¿sí? Y acá hago un apartado, que es uno de los temas que más valoro en lo que respecta a trabajar con personas que a su vez, trabajan o trabajaron en fuerzas de seguridad. Me pasaba y me pasa de ver en el campo de la actividad privada el auge respecto a la capacitación sobre una de las herramientas que más se requieren en el mundo de hoy, y ya no solo en el futuro laboral, sino hoy mismo. Las famosas habilidades blandas o soft skills. Dichas habilidades son aquellas que componen la capacidad de una persona para interactuar efectivamente con compañeros, con jefes, con clientes, y las cuales, por las situaciones extremas de tensión y de estrés constante que se vive dentro de la fuerza de seguridad, ineludiblemente un buen agente, debe trabajar en esas circunstancias. O sea, un buen agente que trabaja en esas circunstancias se arma de estas herramientas, de muchas de estas herramientas, no de todas, pero de muchas. Se convierte en un solucionador, básicamente en un solucionador, tráelo al solucionador. Y viene la persona y soluciona problemas constantemente. Después vendrá la parte que de estos temas no se conocen fuera del ámbito de fuerza de seguridad. Pero si vos trabajás en una fuerza de seguridad, sabés quiénes son las personas que efectivamente solucionan inconvenientes. Estas personas usualmente están muy bien armadas, podemos decir, con estas habilidades blandas, ¿sí? Y reitero, esto se apropia, el apropiarse de estas herramientas, no solamente uno lo hace, en realidad no lo hace conscientemente, sino que las incorpora e incluso las fortalece sin darse cuenta,
sin darse cuenta, porque es en el solucionar constante de inconvenientes que trabajan. Policías, gendarmes, prefectura, sabrán, un propio celador en una cárcel sabrá que muchas de las soluciones no están dentro del famoso reglamento, en los protocolos. Son herramientas, son habilidades que uno las tiene y que decís, bueno, como que capacidad para trabajar bajo presión, flexibilidad y adaptabilidad ante distintos escenarios. Esto el otro día lo leía y había una capacitación específica en esto. Y yo decía, wow, qué bar. Personas que trabajan dentro de Fuerza de Seguridad tienen estas habilidades, ¿sí? Autoconfianza y capacidad de ser confiable. Habilidades para resolver problemas. Capacidad para trabajar en equipo y de manera colaborativa. Al tener conflictos, todas las diferencias que puede haber dentro de un grupo de personas se terminan cuando uno hace foco en el conflicto que tiene que resolver. Y esto sucede, yo lo he visto directamente en cárceles. Personas, grupos que trabajan de una manera casi coordinada, en forma perfecta, porque tienen que solucionar un inconveniente. Eso sí o sí se convierte en herramientas para la propia vida, ¿sí? Estas habilidades se logran con el paso del tiempo y de la experiencia práctica de afrontar constantemente situaciones de conflicto. Y si bien es lógico que se pueden y se deben incorporar más habilidades a nuestro arsenal de herramientas, es muy cierto también que una persona que pasa por una fuerza de seguridad durante tantos años tiene varias de estas herramientas que, reitero, no son meramente teóricas, ¿sí? Las ha practicado, las tiene casi naturales, podríamos decir. Ahora, a no confundir la experiencia, como hemos dicho, esta experiencia no tenemos que confundirla con las simples anécdotas, ¿sí? Las anécdotas serán anécdotas, ¿sí? Los hechos relatados, los que podemos comentar o recordar de algún momento de conflicto, son contingentes de un momento y no sirven, más allá de ser historias, para ser contadas, como suelo decir, en un asado, con camaradas o ex camaradas. Pero sí, sin lugar a dudas, sirven y mucho las herramientas que como resultado de esas experiencias uno ha incorporado. Esas son las herramientas que en el mundo fuera de la Fuerza de Seguridad te van a servir muchísimo, ¿sí? Esas herramientas que te permitieron tomar decisiones en momentos difíciles, ¿sí? Esas herramientas son claves para afrontar un nuevo emprendimiento que queremos llevar adelante o un nuevo trabajo. Pero siempre y cuando rescatemos y enarbolemos las herramientas y no simplemente las anécdotas, ¿no? Por otro lado, también es cierto que no debemos confundir que el hecho de estar armados en un terreno como el laboral, esto no significa que lo podemos extrapolar al 100% y fácilmente a otras áreas de nuestra vida en forma similar, simple, directa. Ya que hay otras variables que se cruzan, las relaciones personales, sociales, familiares y de relación con uno mismo, que en ellas se cruzan otras variables que no debemos subestimar. Justamente hablando de eso, a la hora de tomar una decisión, existen varios factores que influyen. Nuestra personalidad de base, nuestros valores, la carga emocional que tiene el hecho sobre el cual debemos decidir y el contexto de la decisión, ¿sí? Como decía, una cosa es el plano personal, otro es el plano profesional. Siempre, y lógicamente somos la misma persona, siempre decimos eso, somos la misma persona, pero nuestros hábitos y recursos que adquirimos son diferentes de acuerdo a las experiencias acumuladas en los años, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga que intervenir sobre situaciones que las hice muchas veces, es decir, cuando nos tenemos que enfrentar a tomas de decisiones en algo que estamos de algún modo entrenados, podríamos decir, que por el contrario hacerlo en contextos diferentes, situaciones nuevas donde las decisiones no van a salir naturalmente, pero bueno, esto no significa que no se pueda, que después de un tiempo uno no pueda incorporarlas, hacerlo y aprender a través del hacerlo, ¿sí? Ya que todo en la vida es aprendizaje. Es por eso que hablo de trabajar con las herramientas que creamos y aprendemos en los contextos de fuerza de seguridad y no de las anécdotas, ¿sí? Y estas herramientas que hemos podido crear y consolidar dentro de la Fuerza de Seguridad, sumarle otras. Cuando decíamos justamente acá, remarqué la parte del contexto y algo que,
Hace años empecé a meterme en lo referente al trabajo y al impacto en nuestras vidas y cómo se está modificando la forma que tenemos de ver el trabajo y cómo ese futuro del trabajo lo estamos viviendo hoy, donde se pueden cruzar dos ámbitos que hasta hace pocos años se creía inadmisible, ¿sí? O sea, es decir, poder combinar el bienestar personal y el trabajo que uno realiza. Esto es algo que a mí me movilizó hace años, que yo no podía creer. Es fantástico encontrar personas que aman lo que hacen, aman ayudar a otros mediante sus servicios, su producto, y aman el poder levantarse todas las mañanas entusiasmados por la posibilidad de trabajar y sentirse felices con la decisión, ¿no es cierto?, de hacerlo. Pero así también, como existen este grupo de personas que pasaron por un proceso donde tuvieron que descubrir qué era lo que efectivamente podía combinar entre habilidades, entre gustos, entre ayudar a las demás personas y que a su vez resulte en un trabajo que se pueda retroalimentar también económicamente. También es cierto que esto pasa por un proceso donde muchas personas que se inician y bueno, que nos vienen a ver, que nos contactan en la plataforma, uno puede entrevistar y trabajar con personas que llegada a cierta edad te comentan lo que moviliza o los moviliza a consultarnos. Y algo que me sorprendió, porque muchas veces uno también aprende en este proceso, es que para la mayoría de las personas que venimos charlando y vienen con un conflicto, no es el hecho de los problemas, o sea, este conflicto no tiene que ver con problemas relacionados con estar arrepentidos de sus errores. Lo que suele suceder es que están cansados o hartos de dos cosas. Primero, seguir mandatos o haber seguido mandatos de lo que deben hacer, o siguieron guiones decididos por otros. Pero por otro lado, están cansados de no tomar decisiones. Es muy loco esto, es algo muy interesante. O sea, este segundo punto es muy interesante porque no me arrepiento de haber decidido mal. En todo caso, me arrepiento de no haber decidido. Esta frase la escribí para poder repetirla porque me encantó. Fue algo que me dijo una persona con la cual estamos trabajando y me pareció bárbara. Me pareció que también abre un telón y rompe un mito un poco de que el inconveniente mayor no es tomar una decisión, aunque muchas veces uno cometa un error al tomar esa decisión. Es mucho peor no haberla tomado nunca. Eso es lo que más molesta. O sea, todo lo que tenga que ver con seguir mandatos de otros, lo hablaremos en otro episodio, más en profundidad. Pero en este caso, el hecho de darle vueltas y vueltas y vueltas al tema es uno de los inconvenientes más grandes. O sea, no pasar nunca a la acción. Y lo que más debemos tener, podemos decir, propensión, es a actuar. Hay que recordar que si vos querés cambiar algo, estar pensando en el cambio no es cambiar. ¿Sí? Hay que actuar, hay que hacer algo. Ese algo, aunque sea erróneo, posteriormente me dará por lo menos, ¿no es cierto?, información de qué camino no debo seguir, si es que me equivoqué, ¿no es cierto? Pero el no hacerlo trae peores consecuencias, ¿sí? No en el corto plazo. En el corto plazo, cuando no decidimos, nos sentimos a salvo, ¿sí?, cuidados en nuestra zona de confort. Pero a largo plazo se convertirá en una barrera cada vez más difícil de pasar, para luego incluso convertirse en nuestro patrón de conducta, ¿sí? Quedarme mucho tiempo regulando y regulando, rumiando, como dijimos al principio, sobre una idea y no pasar a la acción, trae dificultades. Reitero, quizás no hecho síntoma o que uno no note al principio, pero a largo plazo, sin duda que se va a volver un problema cada vez mayor. Es por ello que hoy me parecía bueno traer a la mesa, podemos decir, porque acá tengo los apuntes, a traer a la mesa a dos psicólogos que son reconocidos por haber elaborado hace tiempo las fases del cambio vital. Es decir, cómo vamos pasando por etapas cuando queremos cambiar, cuando queremos afrontar un tema que nos molesta en nuestra cabeza y por ende en nuestra vida. Los nombres de estos muy grosos psicólogos que trabajaron sobre esto y que es una de las teorías que se sostiene en todo lo que refiere a cambio vital, es James Prochaska y Carlo Di Clemente.
crearon un modelo para intentar comprender qué, cómo, cuándo y por qué las personas cambian, ¿sí? Y así, a través de diferentes investigaciones, elaboraron un modelo compuesto por, digamos, como para simplificar, compuesto por fases, ¿sí? A estas fases las llamaban, por ejemplo, la primera se llamaba precontemplación, que es cuando empezamos a darle vueltas al problema, ¿no es cierto? Luego está la fase de contemplación, cuando empezamos a ver las razones para cambiar y los riesgos de no cambiar. Después viene la etapa que, bueno, se podría decir de preparación o determinación, porque están relacionadas esta tercera etapa, donde decimos, bueno, ya está, listo, vamos a empezar, ya empezamos a determinar qué camino vamos a seguir, qué plan debemos seguir para lograr el cambio. Pero hasta acá, si bien somos ya conscientes de nuestra necesidad de cambio, estamos diciendo, bueno, basta, vamos a hacer algo. El punto es que hasta acá no hicimos nada todavía. Nada, ¿sí? O sea, todas estas fases son de puro pensamiento. Y hay muchas personas que con eso se conforman. Pero el tema es que la siguiente fase, que es la de acción, es la fase que más cuesta. Pero es la fase donde verdaderamente se ven los cambios. Es donde está la dificultad en la toma de decisiones. Es decir, me quedo pensando. Sí, pensando, simplemente lo tengo dando millones de vueltas a ese pensamiento para luego seguir dándole más vueltas, y eso es lo que paraliza, ¿sí? Porque para el cambio, o el momento de cambio verdadero, y de ver si nuestro plan funciona o si era adecuado, no es propiamente el hecho de tenerlo ahí dando vueltas y reelaborando nuevas teorías sobre esos pensamientos, sino que el único momento donde vamos a ver si ese plan era adecuado es en el momento de acción. Es en el momento de hacer. El no realizar esta acción, el no tomar decisiones accionadas, podemos decir, vale la redundancia, pero para que quede tatuado, esto nos paraliza. ¿Y por qué nos paraliza? Porque hay un miedo, ¿sí? Porque o hay un miedo o hay un entretenimiento del análisis, ¿sí? Que esto también uno da una respuesta socialmente aceptada cuando uno dice, no, lo estoy pensando, sí, lo estoy pensando. Y el tema es que en ese pensar constante uno termina paralizado, y en ese, bueno, se denomina así, ¿no? Usualmente parálisis por análisis. O sea, estamos analizando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no pasamos a la acción, y a su vez, o sea, nos deja paralizado en ese instante. Es por eso que tantas veces decimos que es mejor realizar una acción, por más pequeña que sea, antes que esperar ese momento donde voy a accionar de forma gigante hacia la tarea más grande de mi vida. O sea, si querés tener un emprendimiento después del retiro, bueno, si ese es tu deseo, bueno, empezá antes a emprender de forma paulatina a la par del trabajo, ¿sí? Si querés trabajar en otro lado después del retiro, bueno, salí a buscar un trabajo hoy. O sea, hoy, antes del retiro. Y que inclusive te falten muchos años, aunque no tengas la precisión de la fecha que te vas a ir, hacé la práctica. Hacé la práctica, porque la diferencia es abismal entre lo que tenga que ver con el trabajo en relación de dependencia y en el Estado, con el hecho de ir a trabajar en la actividad privada. Hay una diferencia muy importante. Así como siempre resalto que tenemos herramientas impresionantes que el mundo necesita, también es cierto que nos faltan muchas otras. Y esas otras, qué mejor que ir incorporándolas antes de dejar nuestro trabajo. Lo que quieras hacer después del retiro, no esperes a que haya el evento de retirarte para luego empezar. Va a costar un poco más, ¿sí? Eso va a suceder. Y también lo que termina sucediendo, muchas veces uno dice, no, pero bueno, una vez retirado ya tengo todo el tiempo. Y el tema es que si ya no trabajás en la fuerza y querés hacer algo, en realidad el camino es hacerlo. Pero hacer eso y no las 1000 cosas que te permitan creer que estás haciendo. Porque de alguna manera hacer 1000 cosas es no decidir nuevamente. La acción de hacer es lo único que nos va a permitir evaluar si efectivamente lo que estaba en nuestra cabeza tiene reflejo en la realidad o tiene eco en la realidad. Lo que te digan, lo que te aconsejen, para bien o para mal, jamás va a ser una variable tan fuerte como el hecho de que vos estés haciendo, probando directamente, haciendo eso que querías hacer, pero de forma enfocada, ¿sí? De forma enfocado. Estar enfocado o enfocada en lo que deseamos hacer.
y no hacer mil cosas. Que eso pasa cuando, o por lo menos pasa reiteradas veces con una persona que ya se encuentra fuera de la fuerza de seguridad. Uno de los temas que antes de finalizar el episodio no me quiero olvidar de mencionar es que la indecisión muchas veces se da por meternos más y más en analizar, pero nunca debemos olvidar que esas razones o esa parte racional que estamos analizando de nuestro fundamento para no tomar una decisión viene acompañada de emociones, ¿sí? Viene acompañada de emociones. Por eso es que nosotros siempre hablamos de acompañarte en el proceso tanto emocional como laboral como emocional, ¿sí? Porque sí es cierto de que hay cuestiones técnicas que tenés que aprender a la hora de ir a buscar un trabajo, hay cuestiones que tenés que saber a la hora de crear un emprendimiento, también es cierto que tenés que aprender de vos mismo, de vos misma, cuál sería la vocación, cuáles son las habilidades que tenés hoy para enfrentar el mundo que hoy existe, ¿no? Este mundo tan cambiante. Bueno, eso es cierto, pero no podemos olvidarnos de que la parte emocional es muy necesaria. Nosotros somos el activo más importante, ¿no? Ya lo hemos dicho, pero el activo no es solamente por los conocimientos que tenemos en formato técnico, sino que también se relacionan y mucho con la parte emocional, ¿sí? Así que este componente emocional, que es nada más y nada menos que lo hemos mencionado y lo vamos a seguir mencionando siempre, el miedo, que no está mal sentirlo. O sea, mal está negarlo, ¿sí? Hay que ponerse a charlar con él, ya hemos dicho esto, ¿no? Y conversar. Ver que existe ese margen de posibilidad de que las cosas puedan salir mal, ¿sí? La verdad, puede pasar eso. También, esto es importante mencionar, hay que merituar las posibilidades. Hay que valorar cuáles son las opciones. No es que hay que ir a tirarse a la pileta, no es que siempre los extremos son malos. Hay que valorar las opciones. No hay que ir a, da el salto que todo se solucionará y demás, esas grandes frases instagrameras. No, es cierto, hay que medir las posibilidades. Es bueno medir las opciones, pero la idea es que ya empieza a ser malo o ya empieza a ser un obstáculo cuando nos quedamos solamente en esa etapa de análisis, ¿sí? Pasar a la acción de decidir y en todo caso saber que cuando tomamos decisiones es mejor que tomar la mejor decisión, ¿sí? Porque muchas veces en este análisis estamos buscando la perfección de la decisión. Y técnicamente, por lo menos, los resultados nos dicen que cuando tomamos decisiones es mejor que tomar la mejor decisión, ¿sí? Mejor hecho que perfecto es una frase que da vueltas en internet y me parece muy, muy interesante porque la idea es hacer para luego ir perfeccionando con el propio hacer, ¿sí? Es decir, lo primero que hiciste fue muy bueno, festejalo, el hecho de haber decidido, decidiste algo, ¿sí? Que luego ese algo puede ser revisable, seguro, sí, pero sería bueno reemplazar la culpabilidad, ¿no? La culpabilidad, no, salió mal porque decidí. No, cambiar eso por responsabilidad, ¿sí? Reemplazamos culpabilidad por responsabilidad. Es decir, que nosotros seamos protagonistas de la decisión, asumiendo el hecho de que uno toma ese camino porque parecía la mejor opción, ¿sí? Uno nunca lo hizo porque tenía la intención que las cosas salgan mal. A propósito de eso, cuando trabajaba en el Servicio Penitenciario Federal de la Argentina, la verdad que uno se encuentra con personas que efectivamente tomaban decisiones. O sea, me encontré con personas que, lógicamente no eran todas, pero la idea es traer ejemplos de personas que efectivamente hoy quedan en mi memoria, que eran líderes, algunos líderes formales, otros informales, pero que tomaban decisiones, ¿sí? Y aprendías que la acción, porque uno lo incorpora como modelo también, sin querer o sin ser consciente de que existe un modelo, ¿no? Pero sin duda uno aprendía que la acción traía mejores consecuencias o aprendizajes que el quedar esperando o analizando permanentemente paralizado y nunca tomar acción, ¿sí? O sea, uno aprendía que esta decisión traía aprendizajes, mínimamente. Si uno se equivocaba, uno aprendía cuál era el camino que quizás en una circunstancia similar podría uno
decir, bueno, retrocedo, recuerdo lo que había sucedido y bueno, y es un músculo que uno va entrenando, va tomando decisiones constantemente, siempre y cuando uno se encuentre en situaciones más o menos similares, sobre todo en situaciones de conflicto que ahí uno ve, ahí efectivamente salen a relucir los líderes que toman decisiones. Pero bueno, el tema de decisiones es así, no sé, la vida te pone en momentos de análisis y bueno, qué mejor que si en este momento te estás preguntando sobre tu futuro, de bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer de acá a los próximos 40 o 50 años de vida? Supongamos que estás por retirarte con 45, 50 años, básicamente, sí, 40 años de vida de base, promedio tenemos y por delante. Así que, entonces, que cuando esto está sucediendo en tu cabeza, uno puede arrancar por analizar, lo cual no es malo. Sí, reitero, es un muy buen comienzo, sí, pero es un comienzo el analizar. Pero el cambio verdadero va a ser en esas pequeñas decisiones que construyan hoy tu futuro, ¿sí? O sea, esa acción, la acción de decidir y hacer, es la única que te va a permitir evaluar directamente, poniendo el cuerpo, si esa decisión te está alejando o acercando a esa persona que deseas ser, ¿sí? ¿Se entiende? Hoy cuando te aparecen estas decisiones de este tipo, que reitero, son más dadas en un proceso, pero es muy importante hacerte esa pregunta. Hacerte la pregunta de que al tomar una decisión, uno toma un camino. Entonces hay que saber o hay que tratar de buscar esa respuesta, de decir, a ver, esta decisión me acerca o me aleja, ¿sí?, de la persona que deseo ser, ¿sí? Esa sería una pregunta que uno debería constantemente hacerse. Reitero, ¿esa decisión me acerca o me aleja de la persona que deseo ser? Y así finalizamos el episodio de hoy y quisiera me cuentes, me digas, me escribas si te gustó esta temática, si quedaron dudas o consultas, que espero que sí. Te agradeceríamos infinitamente que nos des un feedback, un comentario, enviándonos un correo a contacto@comopasararretiro.com, porque así trabajamos temas que te interesen directamente a vos. Sí, a vos que quizás ya estás retirado, vos que estás cerca del retiro planificado, vos también que empezaste la disponibilidad, sí. Y vos también, sí, que si tenés pocos años de servicio, que a diferencia de quedarte solamente 40 o 50 años, quizás te quedan 60, 70 años por delante, te puedo asegurar que por estar expuesto y resolver situaciones en contextos más que complicados y duros, tenés el potencial y fortalezas únicas con las que podés aportar valor a este mundo e iniciar el camino propio. No lo olvides. Y tampoco te olvides de seguirnos en tu plataforma favorita, y en caso de que este tema te gustó, quiero que lo demuestres a través de un me gusta, un pulgar arriba, un corazón, hacer comentarios en la plataforma que nos estés escuchando, ¿sí? Darnos esas 5 estrellas en Spotify, hoy valen oro, ¿sí? Y compartir este programa con todas las personas que quieras, ¿sí? Así nos ayudas a que este mensaje llegue a más personas, a cientos, a miles de personas, ¿sí? Que al igual que vos nos puedan encontrar en comopasararretiro.com, donde aparte de poder escuchar también todos los podcasts, todos los episodios del podcast hasta el momento, aparte podés suscribirte gratis a nuestra comunidad, sí, gratis, y acceder a un pack de herramientas que te será de ayuda en este proceso de diseñar tu futuro con acciones presentes. Abracísimo grande y nos vemos en el próximo episodio para seguir trabajando juntos en construir el puente hacia emprender laboral y emocionalmente nuestra vida. Chau, chau.